Alejandro Fernández. Yo soy pintor autodidacta, 34 años, natural de La Habana. Para empezar tengo que decir el testimonio de el milagro de la visión. A temprana edad tenía miopía con estrabismo y gracias a un milagro de nuestro Señor Jesucristo he sido sanado totalmente de la visión, y el día de hoy yo no uso espejuelos o lentes sin haber sido operado, sin ningún tipo de tratamiento estomatológico. Yo primero empiezo dibujando sobre el 96, aunque siempre dibujé desde niño en la escuela, siempre yo perdí el tiempo de la clase dibujando, y siempre me llamaba la atención porque era muy distraído, siempre hacía dibujos para mis compañeros. Entonces, luego después de la pintura fue un salto abrupto. Realmente lo que me motiva es una obsesión en la adolescencia, un amor incorrespondido que me motivó a desear ser un talentoso prolífico, pero en verdad yo no esperaba que fuera la pintura. En verdad yo quería ser artista, pero no sabía qué cosa iba a hacer. Y luego del 98 comienzo a pintar, conocí a algunos pintores que nunca me dijeron a ciencia cierta las cosas como tenía que hacerlas, pero de una forma intuitiva, autodidacta, yo fui entendiendo. Poco a poco fui. ¿Puedes mencionarme algunos de esos pintores que te ayudaron en los primeros pasos en la pintura? Sí, Miguel Ángel Pi, por error y por casualidad llego a su casa buscando a una... ¿Quién es él? Otro pintor también. ¿Y autodidacta también o pintor graduado? Autodidacta. Autodidacta. Él es un pintor de otra generación, ya maduro, una persona madura, adulta. Y... ¿De renombre dentro del país? No, pero también es independiente. También es un pintor independiente que también trabaja sobre el tema social, es un pintor muralista de mucho oficio. Y entonces, por error llego a su casa buscando a una tercera persona que no era él, pero él tenía un nombre similar. Y entonces llegamos a su casa por error, pero él acepta que yo haya llegado por error a su casa, y entonces empezamos una relación, una amistad muy fructuosa para mí en el sentido de la pintura. Y aunque conocí a algunos pintores también, en realidad nadie me dijo a ciencia cierta cómo era el oficio, sino que fui tomando cosas a vuelo, como se dice. Entonces, para el 98 yo empecé a proyectar las primeras ideas que quería en pequeño formato, y hoy por hoy todavía me asombro como las primeras obras debieron haber sido gradualmente mejorando la técnica, y he mejorado la técnica, he evolucionado del autorretrato o del retrato y del retrato al abstraccionismo, pasando por otros estilos y otros temas. He hecho bodegones, paisajes, autodidacta. Al fin tuve que irme probando en cada una de esas escuelas, porque además dentro de los estilos hay pautas de pintores clásicos, pintores de otra época que también hicieron hito, y entonces he ido probándome en esos estilos de impresionista, postimpresionista, surrealista, y he ido evolucionando mi obra hasta un surrealismo, un abstraccionismo surrealista. Yo no pensé llegar hasta ese abstraccionismo surrealista, solo fue un proceso evolutivo. También tengo una serie conceptual, pero arriba del conceptualismo como una evolución estética. La estética como un discurso universal, un lenguaje universal que brinda la oportunidad de hablar de un discurso que rebasa las palabras incluso. Y entonces esa ha sido básicamente toda la trayectoria, aunque tengo mucho que hacer todavía, muchas series todavía por hacer. Ahora, déjeme hacerte una pregunta, Daniel. Primero, ¿qué elemento tienes? O nadie te ha dado elementos de saber el gusto que por tu trabajo artístico la gente siente. ¿No has tenido ese sentimiento o esa información
de tus pinturas? ¿O en qué te basas para saber que tus pinturas son buenas? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Sí, la gente es un buen termómetro para saber cuando algo es bueno, pero el sentido común fluctúa mucho de un grupo de personas a otro. Hay mucho, a veces, prejuicio o estigma con respecto a estilos o a temas básicos como son el retrato o el paisaje. Otros creen que algunas cosas en la pintura como el paisaje han quedado obsoletas y la pintura en sí ha quedado detrás para darle paso al conceptualismo, a la instalación, al performance. Pero eso no es exactamente así. La buena pintura no va a desaparecer nunca, es una necesidad estética humana. Ahora, otra pregunta: ¿cómo te las arreglas en un país donde los sueldos no rebasan los $20 al mes para poder adquirir los materiales necesarios? Estamos hablando de óleo, pintura y todos los materiales necesarios que los mencioné. ¿Cómo te basas para adquirirlos? ¿Qué medios utilizas para adquirirlos? Bueno, el comercio, eso te quería decir, por ahí vamos, que el público no es solamente un termómetro de calidad de si algo gusta o no gusta, sino además una necesidad del pintor comercial a entablar una conexión con los coleccionistas o los compradores o el cliente, como quieras decirle. Entonces es una cuestión de perfeccionismo, de ir perfeccionando para alcanzar un mercado. Los mercados son muchas veces aislados, unos compran solo paisajes, otros quieren solo abstraccionismo, unos quieren solo retratos, y entonces hay mucha diversidad de opinión entre la gente, entre si el retrato es obsoleto o la pintura es obsoleta. Para la producción, para he tenido la ayuda de algunas amistades extranjeras, algunas amistades de mis padres que me han ayudado con algunos materiales, con la ayuda también de remesas familiares. Realmente es un tema muy difícil porque en la isla no es posible pintar con el salario básico o con la capacidad o potencial adquisitivo. Es muy bajo el salario en Cuba. Por ejemplo, dime los precios los precios que ofertan las tiendas cubanas del óleo, de la pintura, esos nombres, dime los precios que ellos tienen ahí. Bueno, los precios... que está fuera del alcance de un pintor normal. Sí, los precios en las tiendas de Cuba son mucho más altos que el resto del mundo y son materiales que en realidad son de segunda, no son materiales de primera, materiales profesionales, son materiales más bien para aficionados. Aquí hay mucho óleo que veo, pero tiene altos precios, 19, 16, CUC dólares, a la equiparación prácticamente $20. Un solo color, necesitan 5, 6, 8, 10 colores. Y entonces es realmente una barrera para una barrera. Entonces existe un subsidio gubernamental para los materiales, pero particularmente para los consagrados del sistema de que conforman la propaganda culturalista de la dictadura cubana, en que ellos tienen un código, un número de registro del creador que les permite acceder y comprar materiales a bajos precios que el resto de los creadores independientes no pueden. Por ejemplo, el lienzo en Cuba anda de los 160 hasta $450 un rollo de lienzo, y para estos pintores del gobierno anda por los $60 si no participan directamente en algunas instituciones culturales, porque si participan directamente en una institución cultural tiene, como la ONEA, tiene el subsidio de montaje, tienen el subsidio de los materiales, incluso los consagrados reciben salario, reciben promoción impresa, reciben promoción cultural a través de la maquinaria oficialista de propaganda, porque la propaganda culturalista utiliza a los artistas como promoción de un falso logro, una falsa vanguardia que no existe. Y entonces hay galerías que siempre están vacías, tienen cosas muy mal gusto que la gente no comparte, y sin embargo es una imposición del gobierno. Ahora, aquellos creadores, como en tu caso, que no comulgan con las ideas gubernamentales, en tu caso tú eres un firmante del proyecto Varela y has tenido ideas independientes,
¿Cómo les va en tal sentido? Si quisieran incursionar quisieran incursionar en estas prerrogativas que se le brinda a los artistas que incursionan en la oficialidad del gobierno, ¿cómo le iría teniendo tú un expediente, siendo firmante del proyecto de la Yo he escrito al ministro de Cultura de Cuba, por escrito hice una petición de por qué los creadores independientes, los pintores... Cuando era Ben Prieto. Sí. Por escrito, haciendo con mi nombre y apellido una petición de participación en el espacio cultural de galerías, ferias y otras promociones culturales. Y entonces ellos me contestaron que ellos tienen una resolución ministerial muy radical en la que ellos estipulan y se otorgan la admisión de quiénes son o quiénes no son artistas plásticos, de una forma muy arbitraria y de una forma muy cínica, porque toda la propaganda culturalista y todos los creadores que están involucrados en esa propaganda culturalista de esos pintores emblemáticos de la vanguardia cubana tienen que corresponder incondicionalmente a la propaganda de la máxima dirección del gobierno. Y entonces todo su discurso, aunque ellos puedan hacer algunas variaciones, todo su discurso tiene que estar dedicado al objeto del proceso más llamado revolucionario. Más allá del interés que te representa el talento que tú tienes como artista para vivir, para poder comer, para poder mantener a la familia, ¿crees tú que es de vital importancia para un artista tener un reconocimiento de las propias autoridades gubernamentales? ¿Y crees tú además que esa visión pudiera estar cercana a aquellos creadores que hoy se mantienen marginados por el gobierno? Que no solo estoy el caso, conozco varios casos de pintores. Hay una exclusión muy grande para todos los creadores, particularmente para los pintores, pero para los creadores también de escultura, artesanos. Hay una gran exclusión entre los que participan dentro del sistema y entre los que son creadores independientes por vocación, por talento natural, empírico. Y entonces, particularmente los pintores están relegados a una feria que ellos tienen en el último lugar de La Habana Vieja, un almacén abandonado. Y esos pintores tienen que darle sus piezas a bajo precio, sin su firma original, a personas que lucran con el auspicio del gobierno. Lucran y el gobierno cobra un alto impuesto. Entonces es realmente una maquinaria que asfixia a los creadores independientes. Además, la propaganda cultural la utilizan para una imagen cultural descafeinada, divorciada del mercado, que es totalmente falso, porque el arte siempre tiene una conexión muy directa con el mercado, con el consumo del mercado y directamente hacia un público del mercado. Porque obviamente los materiales son costosos, porque también dependen los artistas y los creadores de mantener su familia, su estatus de vida, su calidad de vida, de provecho de su obra. Y siempre ha sido un tanto beneficioso para los creadores, porque también dependen de conseguir la asertividad, de conseguir la aprobación de un público que puede no alcanzar. Tú puedes ser un pintor y puedes tener materiales y puedes pintar y no conseguir la aprobación del público. Hay muchos pintores que han sido ¿cómo decir? Que no han tenido en su momento el reconocimiento debido. Te decía, hay un gran estigma que intuye la propaganda culturalista cubana. Lo intuye en el deporte, la intuye en la sociedad, en el turismo, en todas las cosas. Y con el deporte amateur y el turismo, particularmente las artes, acerca de que si el arte es gratuito o es desinteresado. Y entonces, trayendo una realidad de insolvencia a través de las contradicciones políticas de tensiones con Estados Unidos y con el resto del mundo, un turismo insolvente que llega a Cuba con un paquete incluido en que reciben alimentos, reciben hospedaje prácticamente a un precio subsidiado, hace que los vendedores independientes
los actores independientes, la actividad económica independiente minorista no tenga acceso a una solvencia, y eso tiene una pretensión explícita, una pretensión intencional. Precisamente es una pretensión de aislar a la población cubana, a los pequeños productores, del público del mercado que le pueda significar una ganancia, significar una prosperidad, y reservar solamente para su vanguardia entonces el espacio cultural, en que ellos sí les garantizan entonces la venta, porque aunque sean malos creadores o sean creadores que realmente no tienen una obra innovadora, cuentan con una maquinaria oficialista de propaganda, en que siempre muchos extranjeros europeos siempre se dan víctimas de la propaganda, un mercado oficialista establecido, al final es un mercado oficial. Ahora, la única manera que tú ves como excluyente o como represiva contra los jóvenes creadores, contra los creadores artísticos, es a la hora de vender tener que ir a la feria esta que me mencionaste, ofrecer sus obras sin su firma, dárselos a un lucrador. ¿Esa es la única manera de represión o existen otras maneras de excluir a los jóvenes creadores? Por supuesto, jóvenes creadores que no comulgan con la oficialidad o con el pensamiento del gobierno. ¿Qué opinas al respecto? No, los métodos de la forma represiva no tienen límites, pueden ir desde secuestro, pueden ir desde este pintor que a mí me ayudó mucho, que es de otra generación, te decía, es un pintor que sus obras, sus exposiciones han sido desmontadas, algunas han sido hasta confiscadas, solamente porque toca el tema social desde un punto de vista de la contradicción de la realidad del ciudadano cubano de a pie, del ciudadano cubano real, porque existe un ciudadano cubano que es el ciudadano cubano estatalista que participa en la actividad económica del turismo, en la actividad económica que ellos subsidian y pagan incluso hasta el CUC, mientras existe la otra mitad de la realidad, que son los cubanos, que aunque trabajan en el gobierno, trabajan en instancias menores, reciben un salario paupérrimo, y el resto de los trabajadores y creadores independientes, productores independientes que comercializan en moneda nacional a un nivel muy devaluado, porque la realidad de la isla impone una carencia y un precio ínfimo. Que ante tantas frustraciones, tú como joven creador, y tantas limitaciones a las que has venido enfrentando durante tu juventud, ¿qué quisieras? ¿A qué aspiras en medio de todas estas frustraciones? ¿Cuáles son tus aspiraciones futuras como creador, como artista? Bueno, como creador y como partícipe de la nueva generación, espero que en algún momento, por el bien de la salud mental de muchos jóvenes que no encuentran su lugar en la sociedad y por la realización propia de todo natural de todos los ciudadanos cubanos, encontremos algún momento, algún paso hacia la libertad de expresión, en que los creadores, los jóvenes creadores independientes que no estén involucrados directamente con el gobierno, encuentren un espacio para comercializar sus obras y poner sus obras dentro y fuera del país, incluso a acceder a materiales con precios más razonables. Tienen precios realmente que son prohibitivos los precios, porque a los precios de las tiendas de materiales se le aumenta 1% que solamente ellos conocen. Algunos dicen que un 200%, otros dicen que un 500%. La esencia es que el precio tiene un sentido prohibitivo y no tiene una relación directa con la calidad, porque es una calidad profesional, una calidad, y es una diversidad dentro del producto, podría tener alguna accesibilidad, pero realmente significa una justificación de presentar un mercado de materiales, pero que no es accesible a los creadores. Hoy leí en el dossier que me entregaste que habías participado al menos en 7 exposiciones. Sí. ¿Qué sentiste en esas exposiciones y a través de qué mecanismo fuiste invitado allí a esas exposiciones? Bueno, los mecanismos han sido mecanismos, ¿cómo decir?, informales.
En las exposiciones hay algunas organizaciones que al final responden a intereses gubernamentales de agrupar jóvenes creadores, incluso que no sean tan jóvenes, en un espacio que más bien lo que hacen es ponerlo a un limbo, donde realmente no tienen acceso a un público ni a un mercado, y entonces mantenerlos varados en una realidad tonta, porque nunca consiguen el propósito de vender su obra ni recibir reconocimiento. Y entonces es una tradición realmente. La Asociación Hermanos Ahí es una de las asociaciones del gobierno que junta a creadores, incluso a músicos también, sin ánimo de lucro. Ahora, una cosa es, primero, el ánimo de lucro es un estigma que impone el comunismo, la dictadura comunista, con respecto a las ganancias de los artistas. Y realmente es algo que depende mucho de la asertividad del artista y de la correspondencia del público. Muchos pueden querer ser cantantes de rock, pueden querer ser artistas, pero tienen que lograr convencer al público, llegar al público y tener realmente una obra innovadora que el público la haga suya para poder tener esa ganancia, porque de otra forma no puedes conseguirlo. Y una vez que lo consigas, tienes que mantener una calidad de vida en que no vas a tener retiro, no vas a tener ahorro, todo tu retiro será lo que tú puedas acumular con tu obra. Y entonces realmente es un estigma el hecho de que alguien pueda vender una obra una cantidad que a lo mejor puede ser mayor que un salario, porque eso son cosas que son absurdas de hacer ese tipo de comparaciones, porque primero ningún creador, ningún pintor puede vender todas sus obras al mismo precio. Entonces puedes hablar, por ejemplo, ahora de la cotización de los contemporáneos, pasados, más recientes, o mejor un Picasso, pero todos los Picasso no valen la misma cantidad. Eso depende de la serie, depende del aporte de la serie del creador, los cuadros típicos, llamados típicos y atípicos. No todos los cuadros, no porque vendas a lo mejor consigas vender un cuadro de $1,000, no significa que todos los cuadros que tú haces los vendas a $1,000, ni que todos están vendidos. Todos los pintores y los creadores siempre tienen un stock de obras que muchas veces tienen que vender a remate y a veces quedan acumuladas porque realmente no consiguen la salida. Entonces de esa venta que puede parecer exótica, el creador tiene que sacar todos sus ahorros y toda su proyección para lo que le quede. Y finalmente, mencióname cuáles han sido, en las diferentes escuelas que has pasado, las obras con que más te has identificado, que más has amado, que más interés has puesto, que más... Bueno, en las escuelas te refieres a escuelas... Sí, de los diferentes... Sí. Bueno, yo he tenido varios ídolos dentro de la pintura, de las escuelas de pintura. Van Gogh ha sido un ídolo, Rembrandt, un ídolo, Gerardo Dou de la Croix, Picasso, tiene algunas cosas positivas, Sancarta, Sorolla, Joaquín Sorolla, los españoles que radicaron en Cuba o que tuvieron alguna relación cercana como Sancarta fueron un aporte realmente al movimiento cultural cubano, que eso es otra cosa que el totalitarismo desvirtúa, porque ahora se quiere imponer una identidad cultural africana o de último momento a través de la vanguardia de los pintores, pero en realidad lo mejor de la pintura cubana es anterior a los 50 y muchos de ellos son extranjeros radicados en Cuba o que tuvieron relación, hicieron estancia en Cuba, y la mayoría hicieron un gran aporte que tiene más que ver con la escuela española, aunque tiene un tema de paisaje cubano que es realmente con algo vanguardista. Entonces la identidad o la influencia de la identidad española y las artes, en la pintura, en la música, en la comida, es algo que es muy negado por el totalitarismo, para tratar de hacerlo todo una cuestión africana, de que todo viene de África y nosotros hemos inventado todo ahora así del aire. E incluso toda la música tradicional tiene una fuerte tradición que aunque es africana, también tiene de habanera, tiene mucho de la música española. O sea,
No me contaste la pregunta. Te pregunté que dentro de las obras que tú fabricaste, que son obras de tu imaginación, de tu talento, de tu riqueza artística, ¿cuáles son las obras que más amas dentro de tu catálogo, claro? Sí, tengo muchas cosas, tengo algunas, sobre todo de las que comencé, que todavía ahora pudiera hacerlas diferentes, pero no podría hacerlas mejor, porque suceden cuando viene la inspiración y después es muy difícil, se puede reproducir, pero mejorarlo a veces es muy difícil. Realmente es algo bastante difícil de entender. Tengo algunos retratos, algunos paisajes, la Marina Hemingway, tengo alguna María Carla, otro tema. Siempre he trabajado temas muy comerciales porque he tenido que estar muy ligado muy dependiente al mercado porque realmente se puede hacer una obra innovadora y es un dilema que tienen los creadores entre ser siempre de todo género, música, de pintura, de cine, entre ser un creador y tener una asertividad con el mercado. Tiene que ser algo comercial también, idealista. ¿En el orden personal alguna represión gubernamental contra ti? Sí, he recibido represiones por la expresión de libertad de cambio dentro de la isla, sobre todo en el 2003 con el proyecto del Grupo Varela. Y en la escuela, la Facultad de Universidad de Psicología, de Licenciatura en Psicología, también tuve que abandonar la carrera porque como no compartía las opiniones del sistema, estaba condenado a suspender todos los exámenes aunque yo hiciera la respuesta que quería. Otras cosas así, he conocido otros maestros de pintura que tampoco han querido brindarme su apoyo.